de todos de Horace McCoy, de muchos escritores norteamericanos de la primera época de la literatura policíaca, que es Charles Lindbergh. Lindbergh es el héroe autosuficiente, que es el emblema del protestantismo en Estados Unidos, el personaje que no requiere la ayuda de nadie para cruzar el Atlántico solo en un avión a finales de los años 20. Entonces todos estos héroes empiezan a crear también una forma de vida totalmente distinta, y esa forma de vida tan diferente requería de una literatura que capturara a ese lector de una forma también distinta. Entonces cuando Hammett empieza a publicar en estas revistas, él se quiere retirar en un momento de The Black Mask, y el editor le dice que no lo haga. Y Hammett tenía esa idea que es un tanto traicionera para muchos autores, y es que yo quiero hacer una literatura que importe, una literatura seria, una literatura, mejor dicho, en una clave canónica, sin darse cuenta que su literatura era esa, y su contribución al lenguaje era ese, y su forma de narrar lo coloquial encontraba su mejor modo de expresión en lo policíaco. Entonces él dice, bueno, voy a continuar, pero voy a hacer un tipo de cuentos mucho más ambiciosos que el simple fenómeno criminal. Y es cuando empieza a girar el cliché que el siglo XIX había heredado del siglo XX, en el sentido en que un relato criminal era solamente sobre el crimen, que es uno de los prejuicios más grandes que existe para desvirtuar el poder literario de este género. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, así como los rusos son maestros en las descripciones, para ver a través de una descripción una situación narrativa, o para ver a través de un formato dramático como es el diálogo una situación narrativa, que esa fue, por ejemplo, la clave de Dumas en Los Tres Mosqueteros. Entonces con Hammett la descripción empieza a tener una fuerza inusitada, porque no es simplemente la descripción decorativa, sino es la descripción dramática, es la descripción que hereda la posibilidad de enseñar un espacio, y a través de ese espacio enseñar una atmósfera de lo que sucede en ese espacio. Entonces voy a leerles un pequeño fragmento de su primera... No, voy a soltar el micrófono un momento. De su primera novela, que se llama Red Harvest, que es La cosecha roja. Y ustedes van a ver allí muy fácilmente, ya como lectores de este momento, una tradición que se empezó a construir en ese momento, y en párrafos tan efectivos como este. Este es un momento en el que el detective tiene grandes problemas con la policía, como suele suceder, y le está diciendo a uno de los personajes de la novela, que cabe mucho para esta ciudad, entre otras cosas, acomódenlo como quieran. Dice así: le voy a devolver su ciudad, quiera o no quiera. Si eso es un chantaje, muy bien. Y ahora escuche lo que usted va a hacer. Va a ponerse al teléfono con el alcalde, pues supongo que esta pobre ciudad tendrá uno, y va usted a telefonear también al gobernador. Cierre la boca hasta que haya acabado. Le va usted a decir al gobernador que la policía municipal se ha desordenado, que han entrado en ella como agentes los contrabandistas de bebidas y todo lo demás. Le va usted a pedir ayuda, y la Guardia Nacional, es decir, el ejército, y la Guardia Nacional será lo mejor. No sé cómo van los negocios sucios en esta ciudad, pero sí sé que los mandamases, los que lo tenían acobardado, ya están muertos. Han muerto los que sabían demasiadas cosas de usted como para que se atreviera a enfrentarse con ellos. En estos momentos hay muchos muchachos ambiciosos intrigando para heredar esos puestos vacantes. Cuantos más sean, mucho mejor, pues así les resultará a los soldados de guante blanco más sencillo hacerse con todo mientras dura toda esta desorganización. Y no es probable que ninguno de esos muchachos sepan de usted lo bastante como para hacerle daño.
Va usted a hacer que el alcalde o el gobernador, según la cosa dependa del uno o del otro, suspenda a todo el personal de la policía de Personville, que Personville es la ciudad y Hammett la llama Poisonville, es decir, la ciudad envenenada, Personville. Y que las tropas solicitadas se encarguen de todo hasta que se pueda organizar de nuevo a la policía. Sé que tiene usted en el bolsillo al alcalde y al gobernador y ellos van a hacer lo que usted les diga. Y eso es lo que va a hacer usted. Se puede hacer y se debe hacer. Entonces se encontrará usted dueño de la ciudad otra vez, toda ella limpia y bonita y lista para irse al carajo otra vez. Si no hace usted lo que le digo, voy a entregar estas cartas a los chacales de la prensa, y no me refiero a los que usted tiene domesticados en el Herald, sino a los de las asociaciones de prensa, y las cartas se las quité a Don, otro de los personajes. Va a pasarle usted de maravilla tratando de demostrar que no le contrató para recuperarlas y que él no tuvo que matar a la chica para hacerse con esas cartas. Estas cartas echan fuego. Le aseguro que no recuerdo haberme reído tanto desde que los cerdos se comieron a mi hermano menor. Ese cinismo que tiene Hammett no es el cinismo precisamente de alguien que ha visto el mundo desde el escritorio, sino que, como les decía, tuvo una relación como quería sola con la literatura, ¿no? Naturalismo, pero en clave totalmente criminal. Y ese cinismo también le permitía a Hammett hacer unas formas del humor bastante amargas, pero creo que es de agradecer que el género policíaco hasta hoy en día sea una de las formas de alertarnos ante la propia decadencia a la que estamos sometidos. Es decir, siempre he creído, por ejemplo, que en Colombia el género policíaco y el género de terror son netamente costumbristas. Es decir, no hay que inventar mayor cosa para encontrar en estos dos géneros las herramientas que nos pueden explicar. Pero también, como señalaba Roberto, una cosa es el género, otra es quien cultiva el género con la efectividad literaria que merece, para llevarlo más allá y que los lectores no simplemente estén consumiendo novelas policíacas, sino simplemente literatura. Entonces, cuando Hammett empieza a describir la ciudad y el país que le tocó en suerte y empieza a mostrar que los gángsters han deteriorado las bases cívicas de la armonía del país, necesitaban a alguien que de alguna manera, por decirlo así, hiciera el trabajo sucio, mientras que otros escritores estaban rodeando otras atmósferas igualmente válidas, porque la literatura es generosa y cabe todo tipo de expresiones, pero aquí había una voz que literariamente estaba causando una fascinación tan insólita que obviamente después el cine también quiso vampirizarlo, adaptando sus novelas de una forma un tanto disparatada, pero bueno, eso es un tema para otra conferencia. El hecho es que Hammett tiene una vida literaria relativamente corta, no alcanza a publicar más de 7 novelas, si recuerdo bien, y cuando él termina esas novelas, decide no continuar escribiendo. Y su amante, Lillian Hellman, la dramaturga norteamericana, digámoslo así, que toma el relevo literario en otra clave totalmente distinta, desde el teatro, desde los guiones de cine, pero aprende Hammett algo que lo conoce testimonialmente, cuando se suele pensar que los escritores de novela policíaca son escritores folletinescos, lo digo en el peor de los sentidos de la palabra, porque el folletín es algo también memorable. Vuelvo a Dumas, a Dickens, que hicieron del folletín un arte, y una manera también de descubrir que el entorno imaginario del lector estaba encontrando un guante que le casaba exactamente con esa mano fantástica que él estaba esperando para explicarse el caos. ¿Y el caos de qué manera? Por ejemplo, el congresista de Texas que firmó la 18ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por la que se prohibía ingerir bebidas durante la época de la prohibición que tuviera más del 0.5% de alcohol, fue detenido un mes o 2 meses después en su granja, en su hacienda en Texas, porque tenía una destilería clandestina. Entonces se vivía en una ironía, bueno, ¿en qué país lo estoy diciendo? Que era cotidiana y que esos representantes hablaban por toda una comunidad de una forma certera, humorística, descarnada, mordaz,
y directa. Por eso pienso yo que el tema de la velocidad cambió la forma de narrar, al menos para estos escritores, porque empezaron a descubrir que el crimen no se cometía de una forma precisamente lenta ni calculada, sino era el ritmo de Al Capone, de Dillinger, de Scarface, de todos estos gángsters que reinventaron las ciudades en clave criminal, por supuesto, y empiezan a ser leídos con la popularidad de la gran literatura. Así como se leyó a Dickens con esa misma popularidad, a Mark Twain, a Stevenson, Hammett y otro escritor si ya lo dijiste, ¿no? Claro, es inevitable, es como el gordo y el flaco de la literatura, o el Sancho Panza y Don Quijote de la literatura policíaca de los 20 y 30. Ellos, Chandler también obedece a esa tradición de otra forma muy distinta, porque Chandler era británico, entonces es como una forma de escapatoria de su tradición en el formato norteamericano, con un alcoholismo galopante, también una vida laboral desastrosa. Él trabajaba en una compañía de la que precisamente lo despidieron por alcohólico, y también trabajó ocasionalmente en el cine y tenía unas relaciones pésimas con el cine. Decía, Hollywood es un mundo con la personalidad de un vaso de papel. Hay una anécdota que él escribió un guión para Hitchcock, y Hitchcock ya estaba más obeso que nunca. Entonces hay un testimonio de su secretaria que le dice: Mr. Chandler, Hitchcock está en la puerta, acaba de llegar en su automóvil. Entonces dice: esperémoslo acá mirando a la calle. Entonces Hitchcock, pues para moverse masivamente era muy tortuoso, y Chandler le dice a la secretaria: me encanta ver cómo se mueve con dificultad ese hijo de perra de la industria cinematográfica. Pero entonces trabajaba con esa actitud vengativa también, ¿no? Es decir, The Big Sleep, que es una novela que se adaptó de Chandler con Faulkner, hay un juego entre los críticos de cine que es muy divertido, se lo recomiendo, que es ver The Big Sleep. Nadie entiende nada. De hecho, entrevistaron a Howard Hawks y le dijeron: ¿de qué se trata esta película? Y le decía: mire, ni yo ni ninguno de los 3 guionistas que trabajaron en ella sabemos qué pasa, pero nos divertimos mucho. Y es verdad. Entonces se hace, cuando se pasa la película, inventarse un personaje, porque todo el mundo sale confundido. Entonces uno que sabe dice: ¿tú te fijaste en Jones? Entonces es tan tumultuosa la película que el cinéfilo fundamentalista dice: sí, claro, Jones, sí, el del abrigo. Entonces resolver la trama a través del personaje imaginario, y es como un pequeño taller literario en clave oral. Entonces esa relación con el cine no era muy armónica, porque se defendía mucho la literatura de las perversiones cinematográficas de las que se ha hablado tanto, de una forma también un poco injusta, porque no es un matrimonio tampoco tan mal avenido. Pero Chandler recoge la tradición de Hammett, también pasa por Black Mask, pero él no la desprecia, sino que él se entiende a sí mismo, cuando renuncia de la compañía, como un escritor que tiene una capacidad narrativa que también le va a permitir reinventar el mundo como Hammett, con la diferencia que él no hace esa exploración callejera, sino que se inventa el mundo a través de un personaje, Philip Marlowe, que también es una mitificación que permite la novela policíaca, en el sentido en que hay una identificación, ¿no? Es como cuando el raquítico va al cine y quisiera ser Marlon Brando, ¿no? Siempre hay una proyección erótica, sexual, viril, fuerte, o como se quiera, o las mujeres que quisieran ser Rita Hayworth o Marilyn Monroe, ¿no? Siempre hay proyecciones imaginarias que las condensa a un personaje, y en ese caso fue Philip Marlowe. Y Marlowe, a través de Marlowe, pues Chandler también recoge ese ritmo trepidante, no tampoco tantos años después, porque él empieza hacia los años 30, y empieza a crear una escuela, porque Hammett era el solitario, Chandler ya es la prolongación, y el grupo de Black Mask empieza a crear un estilo que después va a ser mucho más descarnado. Y por supuesto hay que leer un fragmento de Chandler, ¿no? Porque si no sería una degustación abstracta. De una novela que se llama High Window, que la tradujeron La Ventana Siniestra.
Y es también la descripción de otra ciudad que se llama Bunker Hill, donde también el personaje lo ve de una forma bastante ácida, porque creo que lo saludable también de la novela policíaca es que no da nada por sentado, siempre está desestabilizando las confianzas morales del ciudadano promedio que confía en las instituciones que son muy poco confiables, como lo ha demostrado la historia. Entonces él habla así de Bunker Hill. Bunker Hill es la ciudad vieja, la ciudad perdida, la ciudad miserable, la ciudad del delito. En un tiempo muy lejano, era el distrito residencial de más categoría de la ciudad y todavía quedaban algunas de las mansiones góticas de rompecabezas con amplios porches y paredes cubiertas con cornisas de puntas redondas y con ventanas esquineras sobre las cuales se levantaban torreones en punta. Ahora son todas pensiones. Los pisos de parquet están rayados y gastados. A través del en otros tiempos brillante pulido, y las anchas escaleras están oscurecidas por los años y por el barniz barato depositado sobre generaciones de polvo. En las habitaciones altas, las dueñas flacas discuten con inquilinos poco formales. En los amplios y frescos porches del frente están sentados ancianos con caras que parecen batallas perdidas, estirando los zapatos agrietados al sol y mirando hacia el vacío. Dentro y alrededor de las viejas casonas hay restaurantes poblados de moscas y fruterías italianas y casas de departamentos baratos y pequeñas dulcerías donde se pueden comprar cosas aún peores que los caramelos. Y hay hoteles de ínfima categoría donde solo firman los registros personas llamadas Smith y Jones, porque son palabras para no revelar la identidad, y donde el sereno nocturno es mitad perro guardián y mitad alcahuete. De las casas de departamentos salen mujeres que deberían ser jóvenes, pero que tienen caras que parecen cerveza rancia. Hombres con sombreros echados sobre los ojos y miradas rápidas que estudian la calle por encima de la mano cerrada que protege la llama de la cerilla. Intelectuales vencidos con toses de cigarrillo y sin dinero en el banco. Polizontes con rostros de granito y ojos que no parpadean, adictos y vendedores de drogas, gente que no se parece a nada en particular y lo sabe, y de vez en cuando incluso hombres que van a trabajar. Pero estos salen temprano, cuando las anchas aceras agrietadas están desiertas y cubiertas todavía por el rocío. Los madrugadores. Esa forma de la descripción no habría sido posible, obviamente, en una época rural, pero tampoco habría sido posible en una época emocionalmente distinta al mundo industrial que estaba naciendo en el siglo XIX en Estados Unidos, por una razón también de inmigración. Es decir, los famosos padrini eran, digamos así, usureros de carne humana, porque así se lo plantean simplemente. En la miseria italiana, sobre todo Abruzzo, bueno, las regiones campesinas más pobres, viajaban los campesinos, los recibía un padrino y les prestaba el dinero y los reclutaba para sus ejércitos de la mafia. Entonces también se empiezan a crear los prejuicios del racismo en clave criminal, ¿sí? Es decir, el italiano, droga, el chino opio, y así sucesivamente se iban repartiendo las cargas, ¿no? Las cargas criminales. Y esa vertiente humana transforma el factor humano de los narradores también, porque empiezan a descubrir que galopantemente el culto por el crimen es cada vez más notable, pero escritores como Chandler y como Hammett no olvidan el lirismo para contrastarlo con la ruindad de la miseria humana. Por ejemplo, hay una escena totalmente aparte en el Halcón Maltés de descubrir y resolver el misterio, que es la historia de un personaje que sale un día de su casa, da 2 pasos debajo de un balcón de piedra y cuando pasa cae algo que lo pudo haber asesinado.
Y entonces Hammett hace una explicación sobre el azar para explicar el azar al que está sometido el detective. Y ese es otro de los hallazgos del género, que hay posibilidad de rescate en las miserias humanas más profundas de un factor que le da bondad incluso a las peores miserias humanas. Siempre hay algo que rescate. Como decía Joseph von Sternberg, un director de cine, decía: me encanta filmar al gángster porque su maldad se descubre cuando le da un tazón de leche a un gatico y se vuelve todavía peor. Es como imaginar a Hitler acariciando la cabeza de un niño en su entorno familiar. No hay nada más siniestro que un asesino contaminando la inocencia, por decirlo así, aunque la infancia es lo menos inocente del mundo, pero en plano también ideal, ¿no? Y eso creo que es un factor que se suele olvidar de la novela y del cine policíacos, en el sentido en el que siempre hay un aura de nostalgia y de pérdida alrededor de la muerte, alrededor de las ausencias, alrededor de los romances cercados por la criminalidad, de la condena carcelaria, y siempre hay una ansiedad de los personajes por redimirse a sí mismos a pesar de alguna torpeza de su pasado, que los explica pero los condena al mismo tiempo. Entonces es muy curioso cómo la tradición, pues que obviamente es simplemente un boceto de la tradición norteamericana, que llega en estos momentos precisamente a una mitificación. Déjenme confesarles un momento de llanto. Bueno, están hablando con alguien muy lacrimoso, pero entro a una librería, primero entro a una librería cuando se están extinguiendo, ¿no? Entro a una librería muy grande, una ciudad que quiero mucho, donde suelo hacer mercado literario cada 8 días muy frecuentemente, y veo una mesa tapizada con una colección de nuevas ediciones de Jim Thompson, el escritor de novelas policíacas de 1280 almas, bueno, What a Hell of a Woman, ¿no? Con unas carátulas muy pop, y yo dije, pero yo hablo con los fantasmas, y dije: Welcome again, Mr. Jimmy. Entonces, bueno, el vendedor me dijo: ¿le pasa algo? Le dije: me pasa algo, pero mire lo que hay acá. Dice: sí, ha gustado mucho. Le dije: ha gustado mucho. Dice, entonces le pedí que me contara, ¿no? Dice: se está consumiendo masivamente a Jim Thompson. Y Jim Thompson se murió en los años 70 y le dijo a su mujer: he pasado una vida muy difícil literariamente, pero tengo un convencimiento: dentro de 10 años después de mi muerte seré un clásico. Digámoslo así, que era una forma de no despedirse del mundo tan derrotado, pero se cumplió. Y esto que les cuento es en septiembre del año pasado. Las ediciones están muy hermosas. Bueno, el hecho es que Thompson también es un escritor que tiene ese lirismo, pero una clave muy oscura, ¿no? Es un escritor muy erótico, es un escritor donde el alma del criminal se expresa sin tregua alguna ante el lector. Pero lo sorprendente es que hay unos momentos como les decía, de redención humana que hacen valiosa la novela policíaca, en el sentido en el que nos están explicando cómo somos miseria pero bondad, ¿no? También aspectos muy prosaicos pero aspectos muy líricos, y Dr. Jekyll y Mr. Hyde viven en un ser humano permanentemente. Entonces esa tradición, cuando llega a Latinoamérica, produce una frase de un crítico que se llama Ilan Stubbins, que hace un oxímoron genial, me parece que es genial, cuando dice: lo que ha sucedido con la literatura latinoamericana, influenciada por Faulkner, por Henry James, por Willa Cather, por Capote, tantos escritores que ustedes conocerán, y específicamente en la novela policíaca, es que es una reinvención original. Es decir, más contradictorio no puede ser, pero es una reinvención original. Como les decía, es un género que se autovampiriza para nutrirse de sangre nueva. Entonces, cuando surgen escritores como Rubén Fonseca en Río, como Osvaldo Soriano en Argentina, que para mí son también como el Raymond Chandler y Dashiell Hammett, de un punto de partida en el que los acompañan muchos otros escritores, y por supuesto pareja de precursores fueron Borges y Bioy Casares en los años 40 con los cuadernos de Don Isidro Parodi. Pero lo que se preguntaron los argentinos se lo siguieron preguntando los escritores latinoamericanos muchos años después, de esta frase que quise traerles de Rodolfo Walsh, que fue un escritor
miserablemente desaparecido por la dictadura, ah, pero que tenía un proyecto policíaco para su vida y se atrevió a hacer sus primeros libros en la clave más tradicional de descubra quién sin importar el qué, sino el cómo, ¿no? Es decir, tiene un cuento que se lo recomiendo mucho, que es un dilema policíaco alrededor de el personaje menos policíaco que se podría imaginar hasta que Walsh lo creó, que es un corrector de pruebas, ¿no? Entonces hace todo un tema ahí criminal. Entonces él escribió esto para un prólogo de uno de sus libros y me parece que es muy acertado porque él se está preguntando por el espacio de Buenos Aires en clave criminal literaria. ¿Eh? ¿El escritor? Rodolfo. Ah, el cuento de corrector. Las aventuras de las pruebas de imprenta. Las aventuras de las pruebas de imprenta. Entonces él dice, sí, Borges y Viole le gustaba mucho el género policíaco en los años 40, y Borges también pues tiene ese cuento prodigioso, La forma de la espada, que sale en Ficciones de los años 40 también. Pero más allá de hacer una inspección de historia literaria, Walsh se pregunta esto en este prólogo. Dice: paralelamente a este desarrollo, pues, al que contribuyeron Borges y Bioy, se ha producido un cambio en la actitud del público. Se admite ya la posibilidad de que Buenos Aires sea el escenario de una aventura policial. Cambio que puede juzgarse severamente a la luz de una crítica de las costumbres, pero que refleja con más sinceridad la realidad del ambiente y ofrece saludables perspectivas a la evolución de un género para el que los escritores argentinos me parecen singularmente dotados. Buenos Aires no es ya la ciudad hostil a la novela como aquella de Nashville, en la que, según Frank Norris, nada podía suceder, hasta que O. Henry la convirtió en el escenario del mejor de sus cuentos. Siempre hay una especie como de autofustigamiento en contraste con la mitificación de García Márquez y el Caribe y su prodigiosa fantasía, en el que, y lo he escuchado en varias conferencias, decía: escritor que nace en Bogotá está condenado a ser mal escritor. Es como, bueno, se dice desde el prejuicio, por supuesto, pero es que no es la geografía la que condena a un escritor, es el escritor el que reinventa una geografía. Dublín no sería lo mismo sin Joyce, París sin Baudelaire, el DF sin Carlos Fuentes, y sigue la lista. Son los escritores los que reinventan, pero me interesa este fragmento de Walsh, lo que dice, que también es una crítica a las costumbres, pero hay un lector nuevo que está interesado no en los rótulos, sino en la literatura, más allá del objeto identificable comercialmente, ¿no? Unas novelas de guerra, novelas policíacas, novelas históricas, novelas, etcétera. Entonces lo que sucedió tanto con Soriano como con Fonseca es que transformaron el tópico, sobre todo en el caso de Fonseca, porque para afuera de Brasil, su insularidad cultural, que sigue pareciéndome desconcertante en Latinoamérica, donde deberíamos aprender portugués en las escuelas, por simple decencia de vecindad, y por escapar de los traductores del pobre Rubén, que lo han pasado a un español que sus personajes cariocas parecen gitanos andaluces, pero la literatura de él no es de garotas, no es de el samba ni la bossa nova, no es lo que escuché de un periodista radial aquí en Colombia hace 15 días, que decía: en Brasil el que no es futbolista es músico. Le digo: pero este tipo que no sabe la miseria que se vive, etc. No es el lugar común. Por eso digo que el trabajo entre comillas sucio es muy alentador, porque derrumba el prejuicio y lo convierte en un juicio. Claro, así como Jaime trabajó en la Pinkerton, Rubén Fonseca trabajó en una comisaría de policía.
Y era muy famoso porque le terminaba ayudando a los criminales. Bueno, él vendió corbatas, tiene toda esta vida de leyenda urbana para construirse como es abogado, pero trabajó en la comisaría y ahí afinó el oído en muchas de las palabras también de jerga que hay en sus novelas. Entonces es emocionante descubrir cómo la serpiente se muerde la cola. Así como Hamed conoció el lenguaje de la calle, Fonseca lo conoció y por decirlo así, lo tradujo literariamente y sin ninguna compasión. Con toda seguridad acá habrá lectores de un cuento terriblemente bueno y terriblemente humano que se llama Feliz Ano Novo, que es una escena de una violación en una fiesta eh, que no quiero recalcar en ella porque estamos en una atmósfera amable, pero está en el cuento. Pero esa es la literatura de él, ¿no? Desde sus primeros libros de cuentos, El collar del perro, Lucia McCartney, siempre él estuvo preguntándose sobre qué, no solamente sobre el ser brasilero, sino sobre el ser humano en sus aspectos más terribles y tétricos, donde los lectores empezaron a agradecerlo, porque no era, como les decía, la tradición de embellecimiento de Dori Baccaimi, de Vinicius, de la Tropicalia, de todo el movimiento que renovó la música paralelamente a los 60 que empezó a vivir Fonseca, sino que era un Brasil que es el que sale en las noticias. Cuando hay asesinatos en las favelas, cuando hay persecuciones policiales de la mafia de la droga y cuando alguien se interesa por hacerlo de una forma tan profesional como lo ha escrito Fonseca y de nuevo haciendo un personaje tan mítico para la literatura policial latinoamericana como el detective Mandrake. Entonces esas relaciones, cuando se llega al caso Soriano, de nuevo es una literatura de espejos, una reinvención original, porque la primera novela de Soriano es un homenaje a Chandler, donde Philip Marlowe está ahí presente y